Recording in progress. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a empezar un módulo nuevo. La clase anterior, ya terminamos con competencia y defensa de la competencia, que fue lo que se dio en la clase anterior. No sé si tienen alguna duda respecto de algo que haya quedado en las clases anteriores. ¿No? Bien, entonces este módulo que empezamos hoy van a ser 2 clases y vamos a dar contratos comerciales. Bien, esta primera clase la voy a dar yo. Vamos a hablar de los contratos clásicos, que llamamos contratos clásicos, que son aquellos que estaban legislados en el Código de Comercio. Bien, la compraventa comercial, el contrato de transporte, y vamos a ver también el contrato de seguros, que estaba legislado en el Código de Comercio también, y que hace un poco tiempo fue modificado por una ley, o sea que ahora tenemos que ir a la ley de seguros. Adelante. Si alguien del Zoom tiene alguna duda, que hable porque no veo si me escriben. Bien, es más fácil que me interrumpan, así les puedo contestar. Y después la clase que viene, que va a estar a cargo de la doctora Guteri, vamos a estar dando los contratos de distribución, bien, en sus diferentes modalidades, y los contratos bancarios. Sí, por favor, silencien los micrófonos, porque si no... ¡Prende algo fuera! ¡Sandra! Bueno, No escucho, hola. soy la voz. Por favor, silencien los micrófonos, porque si no voy a tener que estar toda la clase. Buenas. Adelante. Bienvenidos. Bien, entonces seguimos. Para los compañeros que se están sumando recién. ¿Cómo? Para la vieja. Por favor, silencien los micrófonos en el Zoom. Sí, ni se escucha el Zoom, tu voz, vieja de mierda. Si no voy a estar todo el día silenciando, no voy a poder dar la clase. Bien, vamos a empezar. Sí, si ustedes saben cuál de estos controles es, encantada. Debe ser este. Bueno, vamos a empezar con la clase. Vos seguís la clase. Bueno, entonces vamos a dar primero que nada compraventa comercial. Bien, les decía que estamos viendo los contratos que llamamos clásicos, que son los que tienen la reglamentación en el Código de Comercio. Bien, vamos a ver la compraventa comercial, bien, y tenemos que ver, esto no se mueve, no, ¿qué es una compraventa? ¿No? Cuando hablamos de compraventa vamos a encontrar en nuestro derecho una doble reglamentación. Por un lado, vamos a encontrar legislada la compraventa civil, que se rige por el Código Civil, ¿bien? Y por otro lado la compraventa comercial, que se rige por el Código de Comercio. Entonces, cuando estemos frente a una compraventa, vamos a tener que determinar frente a cuál de los dos tipos nos encontramos para ver cuál es la legislación que le vamos a aplicar, porque tiene legislación distinta, ¿bien? Con lo que tiene que ver con la mora y en otros temas que vamos viendo. Pero entonces, cuando hablamos de compraventa, todos conocemos lo que es una compraventa. Hablamos de cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. ¿Y la compraventa consiste en qué? ¿Qué hago cuando celebro una compraventa? Sí. Tú tenés que lavar esto, pues. Micrófono, por favor. Una promesa de que Estoy con alguien va video a de cómo comprar y otro lavar va a esto. vender.
Porque no, Silencio. cuando yo voy en el polvo, ¿viste? Y se me tranca el moverlo. Estoy llegando un video, pues la ganamos, Profe, creo, pero no sé cómo. desactive permanentemente los micrófonos, así nadie jode. Estoy con alergia, con el polvo. Ahí, bien. Está complicado hoy el tema de la clase. Bueno, la compraventa consiste en, como decía el compañero, es un intercambio de una cosa por un precio. Por lo tanto, vamos a tener obligaciones de dar. ¿Bien? Y tenemos que ver cuál es el objeto de la compraventa. Y eso va a ser uno de los elementos que nos va a ayudar a determinar si vamos a estar frente a una compraventa comercial o frente a una compraventa civil. Entonces tenemos por un lado que para ver y estar frente a una compraventa comercial, tenemos que ver, bien, el objeto. Y la compraventa comercial recae sobre bienes muebles. Por lo tanto, quedan excluidos específicamente por el artículo 516 del Código de Comercio los bienes inmuebles. ¿Ah? O sea que toda compraventa que tenga por objeto un bien inmueble queda por fuera de la compraventa mercantil. ¿Qué más? Por lo tanto, va a ser una compraventa civil. Viene por el... La vamos a regir. ¿Qué más? Odio. Profesora, ¿puedes apagar los micrófonos de todos? Porque si no, no se escucha nada. Silenciar a todos. Lo que pasa es que a ver. Sí, lo que pasa es que yo lo silencio, pero no sé por qué se vuelven a reactivar el audio. Bien, seguimos entonces. Entonces les decía que quedan excluidos los inmuebles, ¿bien?, de la compraventa comercial. Quedan excluidos también los objetos que adquiero para mi consumo, ¿bien? Los objetos que yo pueda adquirir para mi consumo personal queda excluido de una compraventa comercial. Quedan excluidos también de la compraventa comercial la venta de los productos de los ganaderos, ¿bien?, lo que tenga que ver con los frutos del país, como se llaman, el ganado, la lana, leche, las cosechas, todo eso queda excluido de la compraventa comercial, ¿bien? Y cuando estemos frente a ese tipo de compraventa nos regimos por el Código Civil. Entonces, dijimos, bienes muebles, con exclusión de estos que les estoy diciendo, ¿bien? Y además de eso, no solamente tengo que ver que se trate de un bien mueble, sino que para que se configure la compraventa comercial tiene que existir el año de reventa. Es decir, yo compro para revender o para alquilar el uso. ¿Bien? Compro para revender o compro para alquilar el uso de esas cosas. Es decir, que yo no tengo la intención de quedarme con el bien mueble que adquiero. O si me quedo con él, le voy a dar otro fin, no va a ser mi consumo, sino que lo voy a poner a alquilar. Y ese ánimo de reventa, el bien puede ser que yo lo adquiera y lo revenda en el mismo estado en el que lo adquiero, compro un lote de televisores, ¿bien?, y vendo los televisores, los compro para revender, o que yo pueda transformar la mercadería que compro para revender el producto después transformado. Compro la harina, ¿bien?, para la panadería, y vendo el pan. Entonces la compraventa comercial va a estar definida por eso, porque se trate de un bien mueble y por ese ánimo, es decir, esa intención que yo tengo de darle al producto que compro. ¿Bien? Si yo lo compré la bolsa de harina para hacer el pan para mi consumo, eso no es una compraventa comercial. Pero si yo compro las bolsas de harina para hacer el pan y revenderlo, ¿bien?, ahí sí va a haber una compraventa comercial. ¿Queda claro el concepto? Eso es fundamental. Como les decía, los bienes inmuebles quedan siempre excluidos, sin importar que la persona que adquiere el inmueble
tenga o no ánimo de reventa. Es decir, si yo compro un inmueble con la intención de alquilarlo, o compro un inmueble con la intención de revenderlo, ¿bien? Y ganar un precio, ganar algo, esa compraventa, a pesar de mi intención de revender o de alquilar, no va a ser considerada comercial. ¿Por qué? Porque recae sobre un bien inmueble. Si cae sobre un bien inmueble, sin importar el ánimo que yo tenga, ¿bien? Va a ser una compraventa civil y se va a regir por el Código Civil. Bien. ¿Cuándo se perfecciona el contrato de compraventa? Es decir, ¿desde qué momento se pueden exigir las partes las obligaciones? ¿Cuál va a ser la obligación principal del vendedor? ¿Cuál piensa que va a ser la obligación principal del vendedor? Entregar la cosa. ¿Cuál va a ser la obligación principal del comprador? Pagar el precio. Bien. ¿Desde qué momento queda perfeccionado el contrato de compraventa? Es decir, ¿desde cuándo se pueden reclamar las obligaciones? Desde que las partes se ponen de acuerdo. Bien. El comprador y vendedor se ponen de acuerdo en la cosa que se va a vender y en el precio que se va a pagar, independientemente de que ese contrato se celebre o no por escrito. No hay ningún tipo de solemnidad en relación al contrato de compraventa mercantil. No es necesario ni que se instrumente por escrito, sino que con el mero acuerdo de voluntades, ¿bien?, se perfecciona el contrato. Y a partir de ese momento, desde el momento que nos pusimos de acuerdo, ¿bien?, se pueden exigir las obligaciones. La obligación de la entrega de la cosa y la obligación del pago del precio. Las dos son obligaciones de dar. Uno va a dar una cosa y el otro va a dar dinero a cambio de eso. En la diferencia de las obligaciones de hacer. Bien, cuando yo tengo una obligación de hacer, es un servicio lo que voy a brindar. En una obligación de dar voy a entregar algo. Acá voy a entregar una cosa, un bien mueble, bien, a cambio de un precio. Como les decía, es un contrato consensual, porque no requiere ninguna formalidad. La única compraventa comercial en la cual van a tener una solemnidad, que es la escritura pública, fue lo que ya vieron en clases anteriores, en la acción del establecimiento comercial. Recuerdan que para vender un establecimiento comercial, el contrato va a estar precedido de varias instancias, pero el contrato de enajenación de establecimiento comercial definitivo tiene que celebrarse en escritura pública, es decir, que tiene que intervenir un escribano, la escritura se extiende en el registro de protocolo del escribano, ¿bien? Y si no se cumple con el requisito de la solemnidad, la consecuencia es que el negocio es nulo, no existe. Un requisito de solemnidad, la ley me establece que tengo que cumplir con ese. Y si no cumplí con eso, el contrato es nulo. Bueno, la compraventa comercial no es solemne, es consensual. No requiere ninguna solemnidad, salvo para el caso de la venta de establecimiento comercial. En ese caso sí voy a tener la solemnidad de la escritura pública. Y bueno, nace las obligaciones, ¿bien? El pago del precio por parte del comprador y la entrega de la cosa por parte del vendedor. Todo lo que tiene que ver con los gastos que se tienen que asumir para la entrega de la cosa, es decir, desde el momento del perfeccionamiento hasta el momento de la entrega de la cosa al comprador, en principio son de cargo del vendedor. Es decir, que el vendedor es el que se tiene que hacer cargo, ¿bien?, de los gastos a poner la cosa a disposición del comprador. Puede pactarse otra cosa, puede pactarse en el contrato que el comprador sea quien asume el costo. ¿Bien? Va a tener que poner la cosa a disposición del comprador, también teniendo en cuenta lo que se pactó en el contrato, es decir, dónde tengo que entregar la cosa. ¿Bien? En principio hay que ver lo que dice el contrato. Si no se dice nada,
se entiende que la cosa tiene que ser entregada en el momento en que se encuentra en el momento de la celebración del contrato. Si la cosa está en el depósito del vendedor, y si no se pactó otra cosa, el vendedor va a cumplir con su obligación poniendo a disposición del comprador la cosa en el lugar donde se encontraba. Por lo tanto, el traslado de la cosa desde el depósito del vendedor a la casa o depósito del comprador, si no se pactó nada y se entrega en el depósito, va a correr por cuenta del comprador. Diferente si se hubiera pactado que la entrega de la cosa se hace en el local comercial del comprador. ¿Bien? Si se pactó esa entrega, los costos de sacar la mercadería del lugar del depósito del vendedor y llevarlo a lo del comprador serían asumidas por el vendedor. Y como consiguiente, no solamente los costos, sino los riesgos. ¿Qué pasa si la cosa se rompe, se destruye, si tiene un accidente, desaparece? ¿Quién asume el riesgo en su patrimonio de esa cosa? ¿Bien? O sea que desde el momento que se perfecciona el contrato hasta que se entrega, los riesgos y los gastos los asume el vendedor, salvo que se hubiera pactado otra cosa. En cuanto al pago del precio, ¿cómo tiene que hacerse el pago del precio? Si no se establece nada, se presume que es contado. ¿Bien? Y la ley establece, el Código de Comercio establece que existe un plazo de 10 días, ¿bien?, a los efectos del pago del precio. Salvo que se hubiera pactado otra cosa diferente. Puede pactarse que se va a pagar el precio a 30 días, a 60 días, a 90 días, o en cuotas, contado a 30 días, o en 2 cuotas iguales que vence una a los 30 días y otra a los 60. Eso va a estar ¿a qué? A lo que se establezca, al acuerdo que hayan llegado las partes. Bien, lo que hace la ley es decir, bueno, si no dice nada, la ley suple la voluntad de las partes, ¿bien?, y dice, si no se dice nada es contado. Por lo tanto, si yo no quiero que sea contado, voy a tener que pactarlo. ¿Bien? ¿Cómo lo pacto entre las partes? Como en la compraventa de mercadería, en la compraventa comercial es muy difícil que yo tenga un contrato por escrito. ¿Cómo piensan que se puede instrumentar o cómo yo puedo representar este contrato de compraventa? ¿Cómo funcionará esto? ¿Cómo saber si es contado, si es crédito? Con una boleta o factura. Exactamente, a través de la factura. Bien, si yo instrumento el contrato y libro una factura de crédito, no es contado la compraventa. Y en la factura de crédito voy a tener que establecer el plazo que va a tener para pagar, 30, 60, 90 días. Eso va a depender de lo que las partes pacten. Pero siempre voy a tener, si no tengo un contrato, voy a tener una factura. Voy a tener una factura contado. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando yo libro una factura contado? Porque ya me abonaron. ¿Bien? Porque nadie libra una factura contado si no recibió, bien, la contraprestación, porque si yo doy una factura contado, es cuenta saldada, no me pueden reclamar nada. Bien, entonces, si es contado, libraré una factura contada. Perdón, profe. Sí. ¿Te animaría a silenciar al compañero que no sé qué está haciendo? Está haciendo mucho ruido. Sí, pero... A ver... Ahí silencio a todos. Bien, ahí quedaron todos silenciados. Bien, entonces le decía, no voy a tener el contrato, no, capaz que no tengo un contrato por escrito, pero sí voy a tener una factura. Bien, y voy a tener también otra documentación que es el remito de mercadería. Cuando la mercadería sale del poder del vendedor hacia el comprador, libra un remito de mercadería. Bien. Es decir, que dice, ¿qué hace? Individualiza cuál es la mercadería que se va. Bien. Y ese remito va a tener que coincidir con la factura, ya sea con la factura contado o la factura crédito. La factura crédito puede ser conformada. Bien, ¿qué quiere decir una factura conformada? Es cuando se libra la factura crédito, bien, y el comprador la firma. Cuando la firma, la conforma. ¿Y qué significado tiene la factura conformada? Constituye un título ejecutivo.
Bien, que yo puedo presentarme a reclamar en un juzgado con un proceso abreviado, es un proceso ejecutivo, pero voy a tener que tener la firma o certificada o reconocida de alguna manera. Pero teniendo la factura conformada, yo puedo iniciar un juicio ejecutivo, que es un juicio extraordinario, es un proceso monitorio, es corto, ¿bien? En el cual el primer decreto que tengo del juez la traba de embargo. Si yo no tengo la factura conformada, ¿bien? El vendedor no va a poder iniciar un juicio ejecutivo, sino que tiene que iniciar un juicio ordinario, que es un proceso más largo. Eso, cuando veamos títulos valores, van a ver la diferencia entre un ordinario y un extraordinario y un ejecutivo, y la ventaja que tiene cada uno. Entonces, no tengo el contrato, pero sí puedo voy a tener siempre una factura, ¿bien? Y un remito de mercadería. Entonces, tenemos que ver el régimen del incumplimiento, porque acá es una de las diferencias que encontramos con la compraventa civil, ¿bien? Que lo tiene que ver con lo que se llama, que ahí lo puse en la diapositiva, el régimen de la mora. ¿Qué es el régimen de la mora? Es constatar el incumplimiento, es decir, hacer caer el incumplimiento a la parte del contrato que no ha cumplido. Bien. El régimen de general en nuestro derecho requiere que para constatar el incumplimiento, ¿bien?, el acreedor tiene que realizar algún tipo de diligencia. Una intimación judicial, una intimación por escribano público, ¿bien?, un telegrama colacionado si se hubiera pactado en el contrato, también puede ser un medio válido para hacer caer en mora al incumplidor. Bien, ese es el régimen general. Y el régimen general de la mora lo aplicamos para el vendedor. El vendedor que no ha cumplido con su obligación, que es entregar la cosa, para hacerlo caer en mora, para poder exigirle el cumplimiento de la entrega de la mercadería, el comprador tiene que interpelarlo, ya sea judicialmente, por acta notarial, o algún otro medio que se hubiera establecido por acuerdo de partes. Diferente es el caso, ¿bien?, en el caso del que el incumplidor sea el comprador. Porque la ley establece para el incumplimiento del pago del precio la mora automática. ¿Qué quiere decir la mora automática? Que por el solo vencimiento del plazo que tenía el comprador para pagar, ¿bien?, ya debiera el incumplidor, sin necesidad que el acreedor, que el vendedor realice ninguna intimación, ni por escribano, ni judicial, solamente por el vencimiento del plazo. ¿Bien? Contrato de compraventa de mercaderías, con vencimiento, digamos, no sé, el día 4 de noviembre tenía que pagar el comprador la mercadería. Si llegado el 4 de noviembre el comprador no pagó, sin necesidad de que el vendedor le pida el cumplimiento de la obligación, ya cayó en mora. ¿Y qué significa eso? Que desde ese momento empiezan a correr intereses corrientes, ¿bien?, por el precio que no abonó. Sin necesidad que haga nada el vendedor. ¿Bien? El régimen de la mora, en el régimen normal, vamos a decir, cuando no está pactado específicamente en la ley, ¿bien?, o no hay una previsión normativa, yo tengo que constituir en mora. ¿Bien? En este caso, como la ley específicamente lo establece, el vendedor no tiene que hacer nada, y solamente, y a partir del día 4 que no pagó, a partir de ahí empiezan a correr los intereses corrientes. ¿Bien? ¿Ven la diferencia del régimen entre uno y el otro? Cuando el que incumple es el vendedor, ¿en qué incumple el vendedor? En entregar la cosa. Cuando el que incumple es el vendedor, ¿bien?, el comprador tiene que exigirle el cumplimiento y hacerlo caer en mora. ¿Bien? Cuando quien incumple es el comprador, el vendedor no tiene que hacer nada, solamente por el contratado el incumplimiento, vencido el plazo, ya deviene moroso y a partir de ese momento empiezan a correr los intereses. ¿Podrás repetir eso que dijiste? Sí, profe, no entendí bien lo del régimen de la mora y El régimen de la mora, comprador no lo bien, entendí. lo repetimos, no hay problema. Tiene que ver con hacer caer al incumplidor en incumplimiento, es decir, constatar que se produjo el incumplimiento.
¿Cuándo se va a producir el incumplimiento de uno y otro? Bueno, del vendedor va a devenir en moroso, ¿bien? En incumplidor cuando no cumpla con la obligación de entregar la cosa en el lugar y fecha que se estableció en el contrato. ¿Bien? En cambio, ¿cuál va a ser el incumplimiento por parte del comprador? Del pago del precio, que es obligación. Y el régimen es diferente, porque para que el vendedor sea considerado el mora, ¿bien? El comprador lo que tiene que hacer es intimarlo al cumplimiento de la obligación. Si el 4 de noviembre tenía que entregar la mercadería y el vendedor no lo hizo, entonces ya devino moroso, no. El comprador va a tener que hacer una gestión, va a tener que intimarlo, dependiendo de lo que se haya pactado, telegrama colacionado, o si no se pactó nada, intimación judicial o intimación por escribano público, al cumplimiento de la obligación. Y a partir de ese momento que se produce la intimación, es que deviene moroso el vendedor. Diferente es lo que pasa con el comprador. Si el comprador tenía que pagar el precio el 4 de noviembre, y el 4 de noviembre no pagó el precio, independientemente de que lo que haga el vendedor, por el solo vencimiento del plazo, ya se devino en moroso el deudor, el comprador. Y a partir de ese momento empiezan a correr los intereses corrientes. ¿Y para qué me importa a mí, dirán ustedes, la mora o que sea incumplidor uno y otro? Porque yo, a partir de que constato el incumplimiento, se le va a abrir la posibilidad al que cumplió o de reclamar el cumplimiento forzado de la obligación, es decir, le exijo al vendedor la entrega de la mercadería. Le exijo al comprador el pago del precio más los intereses. ¿Bien? O pedir la resolución del contrato, es decir, que ese contrato se rescinda, deje de tener efecto, ¿bien? Y se tengan que realizar las restituciones. Pagué el precio y no me entregaron la mercadería. ¿Qué pido? La resolución del contrato. Devolverme lo que pagué. Más los daños y perjuicios que se hubieran ocasionados porque yo pagué y no me entregaron la mercadería en tiempo y forma. No sé si se entiende cuál es la diferencia. En uno tengo que realizar una diligencia tendiente a constituirlo en mora. Bien. En el vendedor, el comprador tiene que intimarlo. Cuando el que incumple es el comprador, el vendedor no tiene que hacer nada. Solamente constatado el incumplimiento ya va a poder presentarse judicialmente a pedir o el cumplimiento del contrato, ¿bien? O la resolución y los daños y perjuicios. Entonces, cuando hay una resolución de contrato, ¿qué se van a hacer? Las partes se van a restituir. Bien, se resuelve el contrato, si me entregaron la mercadería la tengo que devolver. Si le entregaron el precio va a tener que restituir el precio. Bien, y esto corre, bien, si el vendedor recibió el precio y tiene que restituirlo, bien, en el caso de que el que incurrió en mora sea el vendedor, no solamente va a tener que restituir el precio, sino que va a tener que restituir también los intereses corrientes. Bien, sí. Sí. Lo que pasa es que ahí estás en un régimen de no es una compra, no sé si vos tenías intención de revenderla, porque tenemos que ver primero si estamos en el régimen de la compraventa comercial. En la compraventa comercial, la mora del comprador, la mora automática del comprador, aplica solamente para la compraventa comercial. Si es una compraventa civil, una compraventa de una casa, de un bien inmueble que es compraventa civil, y el comprador no paga el precio, si no se pactó nada en el contrato, no hay mora automática, sino que el vendedor va a tener que intimarle el cumplimiento al comprador, en una compraventa civil. Vean la diferencia. En la compraventa comercial no, porque la ley, el Código de Comercio, me dice específicamente que la mora es automática. Porque la mora automática solamente la vemos reflejada cuando la ley lo establece así, ¿bien? O cuando las partes lo pacten. Nadie dice que yo en una compraventa civil, una compraventa de un inmueble, puedo pactar la mora automática para que opere de pleno derecha, pero tengo que pactarla. Si no pacté nada, voy a tener que realizar la diligencia de intimación. ¿Bien? En cambio, en la compraventa comercial, cuando no se pagó el precio, siempre
rige la mora automática. ¿Por qué? Porque la ley me lo establece así. Esa es una de las diferencias entre un régimen y otro. La mora es el cumplimiento. Cuando digo que el deudor moroso es el deudor que incumplió, pero que yo constaté ese incumplimiento. ¿Bien? Y por eso digo, ¿cómo hago caer en mora al deudor? Bueno, si no se pactó o si la ley no me dice, tengo que cumplir con alguna diligencia. ¿Bien? Si la ley me dice que hay mora automática, no tengo que hacer nada. Solamente por el vencimiento del plazo, bien, ya deviene moroso. El año que viene, cuando vean el societario y veamos lo que es el régimen de los aportes a las sociedades, vamos a ver que también está contemplada la mora automática, sin necesidad de interpelarlo. ¿Bien? O se puede pactar en cualquier contrato, pero si no está pactado, ¿bien? Para que se dé la mora automática tiene que haber una disposición legal que específicamente lo establezca, que en este caso existe en el caso de la compraventa comercial. Cuando el vendedor fue constituido en mora, porque el vendedor sí lo tengo que intimar al cumplimiento, bien, la ley establece que para el caso de incumplimiento y resolución del contrato, el vendedor va a tener que restituir el precio que recibió, bien, pero además los intereses corrientes. Bien. Pero acá acá vean lo importante que es el régimen de la mora, porque acá para que empiecen a cobrar los intereses al vendedor, yo lo tengo que haber constituido en mora, es decir, tengo que haber realizado alguna diligencia. Por lo tanto, el comprador, bien, cuando tiene al vendedor que incumplió, tiene que ser diligente en realizar una intimación para constituirlo en mora, para que a partir de ese momento empiecen a correr los intereses en caso de que opte por la restitución del dinero y los intereses. Si opta por el cumplimiento del contrato, bien, ahí no le van a dar los intereses, va a tener que entregar la cosa. Y daños y perjuicios que se hubieran ocasionado. En cambio, el vendedor, cuando el incumplidor es el comprador, para que empiecen a correr los intereses no tiene que hacer nada. Que desde el día 1. ¿Bien? Para el vendedor no, tengo que constituir en mora. Que depende cómo lo voy a hacer, pero si lo voy a hacer judicialmente, no va a ser de un día para otro que voy a constituirlo en mora. Voy a tener que presentar un escrito judicial, va a subir al despacho, va a haber un decreto del juez que va a ordenar esa intimación, va a pasar al alguacil, y el alguacil va a ir y capaz que todo esto pasaron 30 días y todavía no pude intimar. Bien. Si lo hago por un escribano público, capaz que es más rápido, pero tiene un costo. Bien, me va a salir, no sé, unos 8.000, 9.000 pesos constituir y hacer una intimación judicial, una intimación por escribano público a los efectos de constatar el incumplimiento. Bien. Si pacté un telegrama colacionado, voy a tener que ir a Antel a redactar el telegrama. Bien, eso va a salir. Puede ser que no encuentren a nadie en la casa y eso me vuelva sin respuesta. Tenga que hacerlo de nuevo. Y ahí puede pasar un tiempo entre que yo tengo la diligencia de la intimación hecha. Y recién a partir de que la tengo hecha la diligencia es que puedo empezar a reclamar los intereses. Bien, para el caso de la restitución. Diferente para el caso del comprador. Debía pagar el 4 de noviembre. 4 de noviembre no pagó. A partir de ese momento ya se deben los intereses. No sé si ahora les quedó más claro el... Bien. Bueno, acá lo que les venía hablando de las formalidades para el contrato, que es consensual, bien, que no requiere solemnidades, salvo la asignación de establecimiento comercial. Y acá les puse algunos diferentes tipos de compraventa que tenemos. Por ejemplo, la compraventa sobre muestras. Y en la compraventa sobre muestras es cuando se pone un producto, se hace la venta en base a un muestrario de productos, en base a la calidad que yo quiero del producto. Entonces el vendedor va a cumplir con entregarle al comprador algo de similar calidad, ¿bien? De la misma calidad a la cual contrató. ¿Bien? Harina 4 ceros. ¿Bien? No va, si le doy a una harina un 0, no estoy cumpliendo con la calidad de la muestra. ¿Bien? Pero si dentro de la 4 ceros me da una marca distinta, si es de la misma calidad, ¿bien?
el comprador no va a poder negarse a recibir la cosa. Si es de distinta calidad, sí. Bien, y en caso de que haya no se pongan de acuerdo en cuanto a la calidad del producto, eso va a tener que ser sometido a juicio de un perito, bien, una persona que conozca y que diga, que determine si los productos son de la misma calidad. La compra-venta ensayo o prueba es cuando se pone a disposición del comprador el producto para que lo pruebe, bien, es decir, se le entrega para que lo pruebe, y eso se va a formalizar una vez que el comprador dé el ok a la compraventa. No va a ser nos ponemos de acuerdo con la cosa y el precio, sino que el comprador va a tener que ver la cosa, bien, a los efectos de ver si efectivamente formaliza el contrato de compraventa. Bien, tiene 3 días, bien, desde que se le entrega la cosa para dar su voluntad o no de celebrar el contrato, y en caso de que venzan los 3 días, ahí sí va a tener que intimarlo, bien, el vendedor, a efectos de que formaliza su intención o no de contratar en base a ese ensayo. Y después tenemos la compraventa internacional de mercadería. Bien, cuando hablamos de compraventa internacional de mercadería, hablamos de una compraventa que se perfecciona en diferentes estados. Tenemos por un lado vamos a tener en un estado va a estar el comprador, en otro estado va a estar el vendedor, o la mercadería va a estar en otro estado. Bien, entonces significa que va a haber que trasladar, bien, la mercadería de un lugar a otro, de un país a otro. La particularidad de la compraventa internacional de mercadería es lo que tenemos términos que son establecidos por la Cámara Internacional de Comercio, que habla de diferentes modalidades a los efectos de contratar, y tienen que ver con los costos y los riesgos que asume cada parte. Capaz que ustedes han escuchado hablar, cuando dicen es una compraventa, es un precio CIF, o es un precio FOB, o es un precio FAS. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta el comprador cuando va a adquirir la mercadería. Porque, por ejemplo, si yo hablo de un CIF, que es Cost Insurance and Freight, el vendedor, bien, se va a hacer cargo del seguro de la mercadería y del flete. Es decir, que eso va a ser de cargo del vendedor. Pero si yo digo un FOB, que es Free On Board, el vendedor se va a hacer cargo solamente de llevar al barco y subir al barco la mercadería. Y todo desde el barco hacia el domicilio del comprador va a ser cargo del comprador. ¿Bien? Lo mismo que los riesgos. Si yo pacto FAST, que es Free Alongside Ship, que es dejar la mercadería al lado del buque, bien, los gastos que tienen que ver con la estiba de la mercadería al barco y los riesgos van a ser de cuenta del comprador. ¿Qué pasa si, por ejemplo, están estibando la mercadería, la están subiendo, se rompe la grúa y cae al agua? Bien, si yo contraté un FAST, los riesgos de quién los va a asumir, el comprador, porque el comprador es el que lo tiene que subir al buque. En cambio, si yo contraté un FOB, ¿quién asume el riesgo? El vendedor, porque el vendedor era el que se había comprometido a subir la mercadería al barco. Hay varios Incoterms, hay otros que tienen que ver con dejar la mercadería en el depósito del comprador. ¿Bien? Los pueden buscar en internet y encuentran, descargan todos los Incoterms. Pero es importante tener en cuenta porque cuando ustedes les hablan, bueno, este precio es FOB. Entonces, ¿es FOB? ¿Qué significa que es FOB? Entonces, pues tenés que ver, bueno, lo que pasa es que desde el barco, desde que sube el barco hasta que llega acá, el comprador va a tener que contratar el seguro, va a tener que pagar el transporte de la mercadería, va a asumir los riesgos si la mercadería, si se hunde el barco y no contrató seguro, va a perder la mercadería. Bien, entonces por eso, cuando voy a hacer una compraventa internacional de mercadería, tengo que ver qué es el precio, porque a veces capaz que me parece, mira qué buen precio, es barato. Bien, pero en realidad tengo que sumarle todos otros costos de estiba de mercadería, de depósito, de seguro. Bien, entonces, ¿cómo yo puedo determinar si el precio me sirve o no me sirve? Es con el Incoterm. Profe, Sí. disculpe, hola. ¿Cómo? Hola. Hola, ¿Me sí. escucha? No, quería consultar si se animaba a repetir los tipos de precios de esos FAST,
¿O cómo eran? Así después los busco porque no entendí mucho. Y son los Incoterms. Busquen Incoterms, es International Commercial Terms. Bien, Gracias, sí. Incoterms. Y, Y bueno, y ahí sale. ahí los van a encontrar. Yo les di algunos que son capaz que los más usados. Bien, pero son todas en inglés. Y las regula la Cámara Internacional de Mercadería, cada tanto sale alguna versión renovada. Pero lo encuentran en internet fácilmente. Sí, después tenía otra consulta. En la compraventa sobre muestras, o sea, si el vendedor te da un producto, estabas poniendo el ejemplo de la harina de 4 ceros, pero Sí, era de otra marca, eso en realidad, si a la persona no le pero gustaba que le cambiara la marca, se la puede devolver en los 3 días hábiles que tiene, ¿no? si es de la misma, si no es de la misma calidad, si es de la misma calidad, o sea, son 4-0 las dos y son de la misma calidad, ahí no puede negarse a devolverlo. O sea, no lo puede devolver, no puede negarse a recibirlo, porque es de la misma calidad. Si ahí no se ponen de acuerdo y uno dice, no, pero no es la misma calidad, sí es la misma calidad, es la misma harina, ¿bien? O una marca blanca, porque a veces las marcas blancas, una marca Conaprole, por ejemplo, hace helados que vende con la marca Conaprole y también hace los helados que vende en tienda inglesa. ¿Bien? Entonces, es la misma calidad. ¿Bien? Entonces, si es sobre muestra, si es la misma calidad, no puede negarse a recibirlo. ¿Bien? Y en ese caso, si no se ponen de acuerdo, va a tener que venir un tercero imparcial que conozca un perito y que determine, ¿bien?, si la cosa es de la misma calidad o no. ¿Por qué? Porque si es sobre muestra, cuando es sobre muestra, yo te vendo el control remoto, no este. Te vendo uno de igual calidad. No es esa cosa determinada, ¿bien? Sino que es una de igual calidad. Impecable, gracias. No, porque yo estoy vendiendo el mismo, no te estoy perjudicando, porque yo te estoy vendiendo la calidad. Quiero una harina 4.0, no sé, no tengo ni idea de harina, pero que sea bien blanquita, que sea bien finita. Bien, si te traigo un 0 marrón y gruesa, obviamente que voy a poder decir, no, yo no te compro esta harina. Pero si te traigo una de la misma calidad que la que estaba pactada, sí. Bien. Después, si yo específicamente pacté quiero tal marca, ahí ya no estoy haciendo sobre muestra. Si yo dije quiero harina, no sé, cañuelas, no te puedo traer otra harina, porque yo pedí esa, pero esa ya no es sobre muestra, porque ahí yo estoy pidiendo un producto determinado. Claro, eso. Sí, ahí sí, si Ahora yo te dije entendí. quiero comprar Coca-Cola, no me podés venir con un casillero de Pepsi, porque yo lo que quiero es esa cosa determinada, la Coca-Cola. Bien, así sea similar, de igual calidad o no, bien, no, es la misma, no, yo quiero esa, pero ¿por qué? Porque yo pacté tal marca. Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá de compraventa comercial? Así avanzamos en los ¿Cómo? No les vamos a preguntar los Incoterms. No vamos a preguntar los Incoterms. Pero yo es para que sepan que los pueden encontrar, porque les va a servir a ustedes el día de mañana en el ejercicio profesional, bien, saber cuando están hablando de algún precio, y tienen que ver, bueno, mira este precio, es buenísimo, pero claro, sí, pero es FOB, tenés que hacerte cargo de todo hasta acá, para que sepan cómo funciona. Vamos a pasar ahora a un contrato que está relacionado con la compraventa, que es el transporte. Bien, porque yo les dije, bueno, lo que tiene que ver con los gastos de la puesta a disposición del comprador de la mercadería por parte del vendedor, tienen que ser asumidos por el vendedor. Bien, entonces, si no pacté nada, cumple el vendedor con entregarlo en el lugar donde
que se encontraba. Pero puede ser que se hubiera pactado que la mercadería se entregaba en el establecimiento comercial del comprador. Y en ese caso ahí va a ser el vendedor que va a tener que cubrir los costos del transporte desde que la mercadería, desde su depósito hasta el depósito del comprador. Y va a también correr con los riesgos. ¿Qué pasa si se pierde la mercadería de un trayecto al otro? Los riesgos, ¿quién los asume? El vendedor. ¿Bien? Porque es el que tiene que custodiar la mercadería hasta tanto la entrega al comprador. Entonces, hablamos ahora del contrato de transporte, ¿bien?, que está íntimamente relacionado con el contrato de compraventa. Está regulado en el Código de Comercio, ahí les puse artículos 163 y siguientes, con la particularidad que cuando nosotros leemos la regulación del contrato de transporte terrestre, lo regula todo el contrato de transporte, ¿bien?, en torno a la figura del transportista, o porteador. ¿Bien? Y si leen el Código de Comercio, que obviamente no ha tenido ninguna modificación en esta parte desde que se promulgó, van a ver que habla hasta de las carretas y de los animales que se usan para hacer el transporte. Y no sé, no es que se actualizó mucho. Y esta regulación del contrato de transporte rige para el transporte terrestre, incluso por analogía, rige para el contrato aéreo y también para el contrato, bien, por embarcaciones marítimas cuando son de pequeño porte. Entonces, acá yo les puse, es el contrato por el cual una persona o empresa, recuerdan la figura del empresario, la ley, el Código de Comercio, ve la figura del transportista como un empresario, y ya de por sí la actividad que realiza el transportista la considera comercial, ¿bien? Incluso lo establece como que el transportista es un auxiliar del comercio, ¿bien?, y va a tener obligaciones de llevar determinados libros, ¿bien?, como también tenía el comerciante. Entonces yo les puse acá, es el contrato por el cual una persona o empresa se obliga, a cambio de un precio, ¿bien?, a trasladar de un lugar a otro mercaderías o personas en un tiempo determinado. Entonces vamos a ver qué tenemos. A diferencia de la compraventa que habíamos dicho que eran obligaciones de dar, tanto la del vendedor como la del comprador, ¿bien?, en el contrato de transporte, la obligación del transportista es una obligación de dar. De brindar un servicio. Es de brindar, exactamente, obligación de hacer. acá dice el compañero de cumplir, es una obligación de dar un servicio, es una obligación de hacer, porque ¿cómo va a cumplir el transportista? Trasladando, ya sea las cosas o la persona, al lugar que estaba destinado. Es decir, que esa va a ser su obligación, hacer eso. Y vamos a ver que es una obligación de resultado, que solamente se va a ver exonerado, ¿bien?, en caso de que suceda algo, cuando hay caso fortuito, fuerza mayor o vicio de la cosa. La prestación del cargador o del remitente, ¿bien?, es el pago del precio, ¿bien?, que es lo que se llama el flete o porte o pasaje en el caso del transporte de personas, ¿bien? Uno es una obligación de hacer y la del otro es una obligación de dar, de pagar un precio, ¿bien? Y ese contrato de transporte transporte va a tener que ser prestado en un tiempo determinado y en las condiciones que se establezcan en el documento. Bueno, yo acá les puse la caracterización, es bilateral porque hay dos partes, oneroso por las prestaciones, es un contrato de adhesión. ¿Por qué es un contrato de adhesión? Porque las cláusulas del contrato me vienen brindadas por el transportista. Yo cuando voy a comprar un pasaje, un pasaje aéreo, un pasaje en un ómnibus, yo me siento en la empresa de transporte y a ver las condiciones del viaje. No, quiero que vayas por esta ruta, no, quiero llegar a tal hora. No tengo posibilidad de negociar eso, sino que las condiciones del contrato de transporte me vienen dadas por parte del transportista. Bien, entonces por eso es un contrato de adhesión, porque una de las partes es el que redacta el contrato,
establece las condiciones, y la otra adhiere. ¿Acepto o no? Me quiero ir a 33, bueno, es por la ruta 8. No, yo quiero hacer ruta 7, ruta no, va por ruta 8. No puedo decir por qué ruta quiero ir. No, quiero salir ahora a las 3 de la tarde, no. Vas a salir a las 20, que es cuando sale el ómnibus. No puedo establecer esas condiciones. Es decir, eso va a estar dado por el contrato que redactó el transportista. Sí. Oneroso que hay contraprestación. Es decir, pago el flete, tengo que pagar. No es gratuito. Es decir, no hay provecho de una sola de las partes, sino que las obligaciones se ven como correlativas. Por el servicio yo pago. Por eso es oneroso. Bien, cuando hablamos de los contratos gratuitos, por ejemplo, para darle un ejemplo, es la donación. Un contrato gratuito es una donación donde una de las partes, ¿bien?, no tiene una contraprestación. Cuando yo dono, doy la cosa a cambio de nada. Doné mi casa, se la regalé. Bien, no es oneroso. Es de tracto sucesivo porque va a tener un cumplimiento en el tiempo, y es un contrato consensual. Bien, ¿por qué? Porque es consensual, porque no necesita ninguna formalidad por escrito a los efectos de que nazcan las obligaciones del contrato. Bien, acá yo puse, acá hice la pregunta, ¿es un contrato real? Y los contratos reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. Es decir, cuando hablamos de un contrato real, bien, se perfecciona desde el momento en que se entrega. Por ejemplo, en el contrato de préstamo, es un contrato real, porque el contrato nace cuando el banco entrega el dinero al cliente. Bien. En el caso del contrato de transporte se decía, en algún momento se discutía si era real, si era necesario la entrega de la mercadería por parte del transportador, por parte del remitente al transportista para realizar el viaje. Pero no, en realidad no se perfecciona con la entrega de la mercadería. Es necesario hacer la entrega para el traslado, pero el contrato de transporte se perfecciona, bien, con el acuerdo de voluntades, sin necesidad de la entrega de la cosa. Como yo les decía, puede existir o no contrato por escrito, ¿bien?, y tenemos lo que se llama la carta de porte, ¿bien?, que es el documento que instrumenta, bien, el contrato de transporte. Carta de porte, conocimiento de embarque, conocimiento aéreo. Lo pueden escuchar por esos nombres. Carta de porte es cuando es transporte por carretera, ¿bien?, conocimiento de embarque cuando es marítimo, o conocimiento aéreo cuando es aéreo. ¿Bien? Que puede o no existir. ¿Bien? Pero cuando existe el conocimiento de embarque, la carta de porte, tiene la característica de que es un medio probatorio a los efectos de probar las obligaciones de cada una de las partes. Bien. Y además de eso, es un título valor, es un título representativo de la mercadería. Vamos a ver títulos valores la semana que viene, no la otra, vamos a empezar con títulos valores, pero para que sepan que hablo cuando digo que la carta de porte es un título valor, que es representativo de la mercadería. Significa que con ese documento, porque es un documento, bien, si yo entrego ese documento, estoy entregando las mercaderías. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a retirar las mercaderías? Quien tenga la carta de porte, quien tenga el conocimiento de embarque, quien tenga el conocimiento aéreo. Incluso yo, que compré esa mercadería, ¿bien?, y la cual celebré un contrato de transporte para traerla, con ese documento, sin tener la disposición material de las mercaderías, yo ya puedo transmitirlas. Bien, entonces, yo puedo celebrar un negocio, digan que yo traje un contenedor de China con cosas. Bien, y aún no me han llegado, pero tengo el conocimiento de embarque. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo transmitir esas mercaderías a otra persona. ¿Bien? ¿Y cómo lo hago? Con la entrega de la carta del conocimiento de embarque. ¿Bien? Entonces, la persona que tenga en su poder este documento va a ser quien va a estar legitimado para retirar las mercaderías. Y acá vemos las obligaciones de cada uno de ellos. Las obligaciones del transportista, ¿bien?,
¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que hacer el traslado, ¿bien? La mercadería tiene que llegar sin averías, ¿bien? Sin pérdidas, ¿bien? En el plazo pactado, ¿bien? Y tiene que ir siempre por el recorrido convenido. Es decir, si se combina la ruta, ¿bien? El transportista no puede ir por otra diferente, salvo que la ruta que se hubiera convenido se encontrara intransitable. En ese caso sí va a poder, si se inundó, bien, va a poder ir por una ruta alternativa. Otra obligación va a tener que hacer, porque va a tener que custodiar la mercadería, es mientras la tenga en su poder la tiene que cuidar, bien, que no se la roben, que no se le pierda. Va a tener que recibirla y acondicionarla. Si no viene embalada, si el comprador me la entrega sin embalar, el transportista va a tener que acondicionar la mercadería para el transporte, que cumpla con los estándares necesarios para que esa mercadería venga bien conservada. Bien, no sé si tiene que viajar refrigerado, si tiene que tener algún tipo de embalaje particular para que no le entre humedad. Bien, todas esas son obligaciones accesorias que va a tener el transportista. Y va a tener que rendir cuentas también porque al ser un auxiliar de comercio, el Código de Comercio establece la obligación de rendir cuentas. Y vamos a ver por qué es importante estas obligaciones accesorias. La obligación del cargador, que es de la persona que entrega la mercadería, que celebra el contrato de transporte. Bien, es entregar las cosas al transportista para que pueda realizar el transporte y pagar el precio. Esas son sus obligaciones. Después podemos ver también que puede existir la figura del destinatario, que puede coincidir o no con el cargador. El destinatario puede ser el mismo que el cargador, bien, porque yo compré la mercadería en Rocha, contraté el transporte para que lleguen a Montevideo, y la destinataria soy yo. ¿Bien? O puede ser un tercero, ¿bien?, establecido en el contrato, o un representante mío. Tengo establecimiento comercial en Rocha, tengo establecimiento comercial en Montevideo, estoy en Rocha, compro la mercadería, contrato el traslado, y que bueno, que el gerente, factor del establecimiento comercial en Montevideo sea el destinatario de la mercadería. Y acá hablamos de lo que es la responsabilidad del transportista, porque como les decía hoy, es una obligación de hacer. ¿Bien? La obligación es brindar un servicio. Y esa es su obligación. Y va a tener que hacerla en la forma pactada. ¿Bien? En el plazo convenido, por la ruta estipulada. Entonces tenemos que ver qué pasa cuando los objetos que fueron cargados, ¿bien?, llegan con averías, ¿bien?, cuando no llegan, ¿bien?, o cuando llegan fuera de plazos. Bien, acá lo que se hace, siempre existe una presunción del culpa del transportado. Lo que se dice es una obligación de resultados, porque el transportador tiene que cumplir con entregar la mercadería tal cual se la entregaron en el lugar y fecha establecido. Bien, si no se configura esto, es decir, si no se entrega en ese momento, hay una presunción del culpa del transportista. Bien. ¿Y cómo puede exonerarse el transportista de esto? Probando que el detrimento, que las averías se debieron a un caso fortuito o fuerza mayor, o que había un vicio propio de las cosas, una falla en la mercadería, que hizo que se perdieran o que se averiaran antes de llegar al destino. Entonces, el transportista va a ser responsabilizado cuando se pierden, cuando las cosas se destruyen. Bien. Yo acá le puse la avería, tiene que ver con la disminución del valor de las cosas, que la avería puede ser total, bien, cuando ya en realidad lo que recibo, bien, no me sirve, al comprador no le sirve. Bien, si se disminuyó en un 70% la mercadería, bien, la avería ya ahí va a ser considerada total. Bien.
Y también va a deber los daños y perjuicios que tienen que ver con la demora en la entrega de la mercadería, es decir, cuando no llega en el tiempo pactado. La ley establece que el transportista va a tener que indemnizarle por el valor, ya sea total o parcial, ¿bien?, de los valores de las cosas cargadas al destinatario o al cargador, ¿bien? Y en algunos casos, ¿bien?, en el caso de demora, es decir, cuando las cosas no llegan en el momento pactado, también va a tener que deber lo que es el lucro cesante, que es la pérdida que tiene el destinatario no contar con esa mercadería en el tiempo pactado. Pero para que se deba el lucro cesante, ¿bien?, la demora tiene que ser mayor, tiene que ser del doble del tiempo estipulado. Por ejemplo, si el contrato se pactó que el plazo para la entrega de mercadería era 15 días y llega a los 30 días, en ese caso no solamente va a tener que indemnizar de los daños y perjuicios, sino también del lucro cesante. ¿Bien? Como les decía, se presume la responsabilidad del transportista y solamente se va a eximir de responsabilidad cuando se configuren los requisitos del artículo 168, que es lo que les decía hace un ratito. Caso fortuito, fuerza mayor o vicio propio de la cosa. Es decir, caso fortuito, no sé, caso fortuito, venía en un barco y el barco se hundió. Una tormenta que hace que se hunda el barco, que se pierda la mercadería. Fuerza mayor, un robo. O vicio propio de las cosas, es decir, que las cosas tuvieran de por sí alguna falla inherente que hace que las cosas se pierdan. Pero como yo le decía que hay una presunción de responsabilidad, va a ser el transportista quien va a tener que probar ante el requerimiento del remitente, bien, la eximente de responsabilidad. Es decir, no es que el remitente tiene que, porque esto estamos hablando de un supuesto que hubo una pérdida y se va a tener que reclamar de alguna manera, digamos que judicialmente o mediante un arbitraje. Bien, en el régimen general, quien reclama algo tiene que probar. Es decir, si yo reclamo que se me produjo un daño, yo tengo que probar el daño, tengo que probar el nexo causal y la conducta de la otra parte, que es la que hace provocar el daño. En este caso se invierte la carga de la prueba. Entonces, el remitente va a tener que acreditar que no recibió la mercadería, que la mercadería la recibió fallada, ¿bien? Y ahí se presume la culpa del transportista. Y va a ser el transportista el que va a tener que ir a defenderse, ¿bien?, y probar en ese momento que se dio una causal de exoneración de responsabilidad. Es decir, que hubo un caso fortuito, fuerza mayor o vicio de la cosa. Con la particularidad que en el caso de que el transportista haya cambiado la ruta, ¿bien?, independientemente de que haya habido caso fortuito, fuerza mayor o vicio propio de la cosa, igualmente va a ser responsable, ¿bien?, por el cambio de la ruta, salvo que se hubiera pactado o que estuviera intransitable la ruta existente en ese momento. Pero vean a qué tal punto la responsabilidad del transportista. Bien, porque la cosa hubiera parecido igual, pero porque el transportista va por otra ruta, la ley ahí dice, bueno, ahí no te podés eximir de responsabilidad. ¿Bien? Profe, disculpe, están haciendo preguntas en el chat de Zoom. A ver. Sí, en el caso sí, el seguro siempre es conveniente contratarlo en los contratos de compraventa de mercadería para el caso de que se pierda. Igualmente, cuando la cosa perece, tenemos la responsabilidad del transportista, por lo tanto, si contraté un seguro, bueno, voy a ir contra el seguro y el seguro después, porque los seguros no pierden, los seguros pagan al asegurado y después va a repetir contra el que ocasionó el daño, ¿no?
Pero sí, siempre es bueno contratar seguros, sobre todo en compraventa internacional o cuando son largos periodos de ruta los que se tienen que recorrer. Pero tengan presente que independientemente o no de la contratación del seguro, siempre va a estar la presunción de responsabilidad del transportista. ¿Bien? Es decir, el que reclama probando que la cosa no llegó, que llegó rota, o que no llegó en tiempo en forma, ¿bien? Ahí ya tiene media batalla ganada. Lo que va a tener que hacer el transportista es decir, no, esto pasó por caso fortuito. No sé, demoré en llegar porque pinché, porque se rompió el motor del camión. Bien, la mercadería se perdió porque entró agua en el depósito, porque fue una tempestad que no se podía prever, y a pesar de ello yo realicé todos los medios posibles para custodiar y cuidar la mercadería. Eso es lo que tiene que probar el transportista. Si no puede probar esa causa de exoneración, va a ser responsable. No sé si tengo alguna otra pregunta. La empresa. Perdón, profe, ¿podría repetir los 3 casos de vuelta? Caso fortuito, fuerza mayor o vicio propio de la cosa. Esas son las causales de exoneración. Sí, caso fortuito, fuerza mayor y vicio de la cosa. Son las que están establecidos en el 168 del Código de Comercio. El artículo 168 dice algo así como que el pagador, que es el destinatario, el que lleva la mercadería, que puede o no coincidir con el destinatario, que el cargador responde en los casos de caso fortuito, fuerza mayor y vicio de la cosa. Dice algo así el artículo 168. Por eso en ese caso es que el transportista, ¿bien?, se ve libre de responsabilidad, pero tiene que probarlo. ¿Quién lo tiene que probar? El transportista. El destinatario o el cargador no tiene que probar nada. Lo que tiene que probar es que la mercadería no le llegó, que el pasajero no llegó a destino. ¿Bien? Lo que va a tener que hacer la empresa de transporte es justificar esa eximente, esa causa de responsabilidad. Profe, ¿podría terminar con los últimos, ay, disculpe, justo lo saco, con los últimos 3 puntos? Porque A ver. quería preguntarle de ahí. ¿Acá? Sí, carga de la prueba de transportista, ¿qué significa? Que él tiene que probarlo, ¿no? Claro, que es el transportista el que tiene que probar el caso fortuito o la fuerza mayor. Bien, excelente. ¿Y culpa de diferentes posiciones, R subjetiva, objetiva, profesional? Eso no Eso necesita. eso es la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva o profesional. Entonces, yo no quería, la responsabilidad subjetiva es aquella que tiene que ver con la existencia de culpa o dolo. Bien, para que se configure la responsabilidad, se requiere la culpa o el dolo. Bien, y la responsabilidad subjetiva es lo que rige en todo nuestro derecho en general. Bien, cuando, por ejemplo, un accidente de tránsito, para que sea considerado responsable, tengo que probar ¿qué? Tengo que probar la existencia de un hecho ilícito de un tercero, ¿bien?, que produce un daño en el patrimonio y que existe un nexo causal entre el hecho y el daño provocado. A diferencia de lo que pasa con la responsabilidad objetiva, que no requiere de la prueba de la culpa o del dolo. ¿Bien? Cuando hablo de una responsabilidad objetiva, no se tiene que probar la existencia de culpa o dolo. ¿Qué es lo que pasa acá en el caso del transportista? Yo no tengo que probar la culpa del transportista, sino que va a ser el transportista el que tiene que probar las causales de exoneración. Yo no tengo que decir, no, esto es culpa del transportista porque no cumplió con su deber de traerme la mercadería, porque no fue diligente. Y no tengo que probar eso, sino que va a ser el transportista el que tiene que probar. Por eso es el tema de la inversión de la carga de la prueba. ¿Quién prueba? Prueba el transportista. ¿Qué prueba? Liberarse de la responsabilidad. Y después lo que puse, cláusula limitativa de la responsabilidad, es que pueden establecerse, bien, en los contratos algún tipo de cláusula que limite la responsabilidad del transportista. Bien, por eso cuando nosotros contratamos a veces el contrato de transporte, estamos firmando
liberaciones de responsabilidad sin tener conocimiento de eso, porque nadie lee la letra chica que dice atrás del pasaje del ómnibus. ¿Sí? Probablemente ahí, cuando yo entrego la encomienda que despacho, me dice no, que la empresa no va a ser responsable por pérdida, deterioro. Bueno, y hay que ver hasta qué momento y hasta qué tanto son válidas esas causas limitativas de responsabilidad. Tampoco se puede liberar de todo. ¿Por qué? Porque al transportista se lo considera que es un comerciante, y por eso tiene que tener una conducta, ¿bien? Que va dentro de determinados estándares, ya no del buen hombre de negocio, sino un poco más calificado, de un buen padre de familia, sino un poco más calificado hacia un buen hombre de negocio. Así que tiene que cumplir, es un empresario que tiene que cumplir con su tarea, cuál es su obligación, llevar las cosas o los pasajeros de un lugar al otro. Entonces hay que ver hasta dónde se pueden pactar las cláusulas limitativas de la responsabilidad, más teniendo en cuenta que son contratos de adhesión. Bien. Seguimos adelante. Bien. Seguimos adelante entonces y vamos a otro contrato que también está íntimamente vinculado a los contratos anteriores, a la compraventa. Digamos que son contratos que los vamos a ver juntos. Vamos a ver una compraventa de mercadería, vamos a ver un contrato de transporte y vamos a ver un contrato de seguro. ¿Bien? Más cuando, como les decía yo, hablamos de compraventa internacional de mercadería o de grandes distancias. No es lo mismo si yo compro la mercadería de un lugar a Montevideo para que llegue a Montevideo que si yo la compro de Rivera para Montevideo. Bien, van a haber más riesgos y ahí, bueno, tendré que contratar un contrato de seguro. Capaz que acá entre Montevideo no me conviene contratar un seguro, pero bueno, si ya la voy a desplazarlo, bien, de un departamento a otro, de un país a otro, voy a tener asociado un contrato de seguros. Como les decía yo, ahora está regulado por la ley 19.678. Tengan cuidado, no vayan al Código de Comercio, porque la normativa del Código de Comercio fue derogada y sustituida por este 19.678. Y lo que tiene de peculiar y de particular el contrato de seguro es que va a desplazar el riesgo del patrimonio de una de las partes, ¿bien?, el asegurado o el tomador, al patrimonio de otra, que va a ser la aseguradora. Entonces yo les puse la definición de contrato de seguro, la definición legal. Aquí la tengo. Dice, el contrato de seguro es aquel por el cual una parte, el asegurador, se obliga, mediante el cobro de un precio, que se le llama premio o prima, a resarcir al tomador, al asegurado, o a un tercero, un beneficiario, eso va a depender de lo que se establezca en la póliza, de los daños y pérdidas para el caso de que ocurra un evento, ¿bien?, cuyo riesgo es el objeto de la cobertura. Y ahí tenemos varios elementos a tener en cuenta en el contrato de seguro. Primero, un riesgo. Bien, y ahí dice, es un acontecimiento eventual y externo a la voluntad del asegurado. Bien, y ese riesgo tiene que ser posible, tiene que ser incierto, es decir, puede pasar o no, futuro, no puede haber pasado al momento de la celebración del contrato de seguro, y fortuito. Bien,
Fortuito, ¿qué quiere decir? Que no dependa de la voluntad del asegurado, del tomador. Es algo que es Perdón, independiente. profe, ¿podría repetirlo? ¿Cómo? Sí, Ah, podría repetir de vuelta. el riesgo, ahí están lo que tienen ahí. El riesgo es un acontecimiento eventual y externo a la voluntad del asegurado. Tiene que ser posible, es decir, que tiene que poder pasar. Si no es posible, no hay riesgo. ¿Bien? Tiene que ser incierto, es decir, puede pasar o no. ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Bien? Tiene que ser futuro, es decir, que no puede haber ese riesgo, no puede haber acontecido el siniestro antes de la suscripción del contrato de seguro. ¿Bien? Y es fortuito. ¿Por qué? Porque es externo a la voluntad del asegurado o del tomador de seguro. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, seguro de la mercadería, seguro de incendio sobre la casa. ¿Cuál es el riesgo que contrato en el seguro de incendio? El incendio sobre la casa. ¿Es un hecho posible? Sí, es posible. Es incierto, porque puede pasar o no. ¿Bien? Es futuro, porque cuando yo contrato el seguro, el incendio todavía no acaeció. ¿Bien? Y es fortuito, porque no va a depender de la voluntad del asegurado. Si el asegurado contrata un seguro de incendio, ¿bien? Y incendia la casa para cobrar el seguro, obviamente, ¿qué va a pasar? La aseguradora no va a pagar el seguro. ¿Por qué? Porque no puede depender de la voluntad del asegurado. ¿bien? Otro elemento, la prima o el premio, que eso es el precio. ¿bien? El precio que paga el tomador de seguro y le paga a la aseguradora. ¿bien? Y la posibilidad de la ocurrencia del riesgo es lo que va a determinar el precio del seguro. A mayor posibilidad que tenga de que el riesgo devenga en un siniestro, es decir, que se ocasione el riesgo, más caro va a ser el costo del seguro. Por ejemplo, seguro de vida. Bien, el costo del seguro de vida, la prima del seguro de vida, no es la misma para si contrata una persona que tiene 20 años, así el seguro lo contrata una persona de 85. ¿Por qué? Porque el evento que estoy asegurando, que es la vida, y el riesgo, que es la muerte, es más posible, ¿bien? Es un tema de probabilidad, ¿bien? Que le suceda a una persona de 85 que a una persona de 20 años. ¿bien? Entonces, el riesgo, las aseguradoras tienen todo estudiado, ¿no? El riesgo, la posibilidad de ocurrencia del evento es lo que termina determinando el valor que se paga por el seguro. ¿Cómo? Y cada vez asumimos más riesgos. O sea, cada vez la gente va asumiendo más riesgos. Entonces, eso hace que también las aseguradoras vayan cubriéndose y empiezan a subir los costos. Si practico deportes extremos, si yo no sé, soy deportista, no sé, hago surf, y obviamente que voy a correr más riesgo que la persona que está sentada en su casa todo el día mirando televisión. Y eso va a influir, bien, en el precio que me va a pagar que me va a cobrar la aseguradora por el costo del seguro. Bien. Otra cosa que tiene que existir es el valor asegurable, es decir, tienen que existir estos bienes que tienen un valor económico y que pueden llegar a perderse. La casa, el auto, la mercadería, incluso la vida. Eso habla de los bienes. Tiene que estar determinada la indemnización, ¿bien? O el beneficio, que es la suma que va a tener que abonar el asegurador, ¿bien? En caso de la ocurrencia del siniestro. Pero puede ser que durante todo el transcurso del contrato de seguro, la aseguradora no tenga que pagar la indemnización. ¿Por qué? Porque no se produce el siniestro. Si yo contrato un seguro de accidentes, ¿bien? A mi auto, si yo no choco, ¿bien? La aseguradora no me va a tener que pagar la indemnización.
Si no me roban el auto, no me va a tener que pagar la indemnización. Independientemente de eso, yo voy a tener que abonar el costo del seguro. ¿Para qué lo abono? Para estar cubierta en caso de que se verifique y en ese hecho, que se ocasione el siniestro. Y tiene que existir un interés asegurable, ¿bien? Que es una relación económica entre el asegurado y los valores que aseguro. Es una relación económica patrimonial. Yo puedo asegurar mi casa, mi auto, mi vida, ¿bien? Pero no puedo contratar un seguro sobre el auto de mi vecino, sobre la casa de mi vecino, sobre la vida de mi vecino. ¿Por qué? Porque no tengo un interés asegurable sobre ese bien. Es decir, tiene que existir una relación entre el valor que estoy asegurando y yo. Ahora acá les puse cuáles son el objeto, todo interés estimable en dinero y toda clase de riesgos, incendio, accidente de tránsito, las cosechas, para casos de pérdida por tormenta, por granizo, ¿ya? La duración de la vida, los riesgos del transporte, los seguros de garantía de alquiler, ¿ya? Todos esos son seguros, son diferentes riesgos que están cubiertos en el contrato. Pero siempre tiene que existir ese interés asegurado. Acá le puse la categorización del contrato de seguro. Es un contrato comercial. Siempre es un contrato comercial porque la actividad de seguros es considerada per se comercial. Es un contrato bilateral porque hay dos partes. Bien, se celebra el contrato entre el tomador y la aseguradora. Es aleatorio, porque no hay contraprestaciones correlativas, porque lo que le decía hoy, bien, yo puedo contratar un seguro de accidente de auto, bien, durante 30, 40 años, de no sufrir nunca un accidente, bien, por ese caso la aseguradora no me va a deber la indemnización, pero yo igualmente tengo que pagar el precio de la prima o el de seguro, bien. Entonces hay un alia, porque hay una parte que se va a ver favorecida por el contrato de seguro, bien. Capaz que, o puede ser que, bueno, hice el seguro, contrato de seguro de automóvil, salí del automotor y choqué el auto. Pagué una sola cuota, ¿bien? Y ahí igualmente la aseguradora me va a tener que abonar la indemnización, ¿bien? Que si bien me va a cobrar todo el seguro, porque me va a cobrar que pague la anualidad del seguro antes de indemnizarme, el valor que me va a pagar la aseguradora va a ser mayor al valor que yo pagué de prima, ¿bien? Porque no es que la aseguradora me divide el valor del auto en el año para pasarme la prima. Lo que hace la aseguradora es calcular el riesgo. Por eso cuando, por ejemplo, yo ya he celebrado varios contratos de seguro, es lo más común en el seguro de accidente de automóviles, ¿bien? Cuando yo no sufro accidentes durante un periodo de tiempo, cuando me renuevan el seguro, me hacen un descuento. ¿Bien? En cambio, cuando yo ya sufrí algún accidente, puede ser que me suban el precio para el siguiente año. ¿Bien? Porque eso es lo que evalúa la aseguradora. La aseguradora no quiere perder. Bien, entonces, cuando ve que es más riesgoso, me sube el seguro. Bien, si yo tengo un auto y en el año tengo 5 choques, cuando me va a renovar el seguro va a decir, oh, ojo, vamos a subir la prima, porque estamos perdiendo acá. Bien. ¿Cuáles son las formalidades del contrato de seguro? No tiene por qué existir, ¿bien?, un contrato por escrito. Lo que la ley establece es que la aseguradora tiene que entregar al asegurado la póliza en el plazo de 30 días desde la celebración del contrato. Es una obligación de la aseguradora, pero si no cumple con esa obligación no implica que no se celebró el contrato de seguro. No es un requisito de validez ni de solemnidad la existencia de la póliza, sino que es una obligación que establece la ley
¿Para qué? Para que el asegurado cuente con los requisitos del contrato. Cuando vemos una póliza de seguro, vamos a ver que tenemos lo que se llaman las condiciones generales de la póliza, que es el contrato base tipo. Bien. Todos los contratos de incendio tienen las condiciones generales de la póliza. Bien. Pero vamos a tener las condiciones particulares que van a estar dadas con esa contratación. ¿Cuál es el objeto asegurado? ¿Bien? ¿Qué tipo de daños asegura? ¿Cuál va a ser la indemnización? Eso va a surgir de las condiciones particulares de la póliza. ¿Bien? Cuando yo voy a celebrar el contrato, la aseguradora es la que decide si celebra o no el contrato conmigo. Bien, si yo voy a asegurar, por ejemplo, a mi casa contra robo, la aseguradora me puede requerir que yo cumpla con determinados requisitos para asegurar. Me va a pedir, por ejemplo, que tenga alarma, que tenga rejas. ¿Bien? Y en caso de que yo no tenga alarma, no tenga rejas, podrá decidir no contratar conmigo o podrá decidir elevarme el precio que yo tenga que pagar por la prima. Bien, pero eso va a estar establecido en el contenido, en las condiciones particulares de la póliza, las exigencias que la aseguradora me establece. Acá tenemos cuando el contrato de seguro es nulo, es decir, cuando la aseguradora no va a tener que pagarme, cuando va a ser ese contrato no existió. Bien. En primer lugar, cuando tiene por objeto operaciones ilícitas. Bien. O bienes que se encuentran en posesión del asegurado de forma ilícita. Obviamente que nadie va a contratar diciéndole a la aseguradora que es ilícito. Pero digamos, por ejemplo, que yo contrato un seguro de una mercadería que voy a trasladar de Brasil a Uruguay. Totalmente lícito. Bien, pero es que si yo no cumplo con las formalidades de aduana, bien, o los pagos de los FII correspondientes, esa mercadería ingresa en régimen de contrabando. Bien, entonces en ese caso, si bien yo contraté en principio por un transporte de mercadería, esa mercadería que ingresa en contrabando, bien, en ese caso seguro va a ser nulo. Bien, ¿por qué? Porque los objetos vienen en contravención, incumpliendo con la normativa. Es ilícito y por lo tanto la aseguradora no me va a pagar si hay un siniestro. Si la mercadería se perdió, no va a tener que indemnizarme. ¿Por qué? Porque era producto de un ilícito. Después vamos a pasar al último. Si no existe el riesgo al tiempo de la celebración o si ya hubiera ocurrido el siniestro. Recuerden que el riesgo tiene que ser posible. Si el riesgo no es posible, bien, no hay seguro, porque tiene que existir la posibilidad del riesgo. O si el riesgo ya se había ocurrido. Si yo fui a contratar el seguro de incendio de mi casa cuando la casa ya se había incendiado, bien, ahí el contrato de seguro va a ser nulo. ¿Por qué? Porque el siniestro ya había sucedido al momento de la celebración del contrato. Bien, si yo fui a contratar el seguro contra robo de mi auto, cuando me vi que el auto no lo tenía en la puerta, fui a ser apurada a la aseguradora a contratar el seguro. No, ¿por qué? Porque el siniestro ya había acontecido en el momento previo a la celebración del contrato. Siempre tiene que ser futuro. Bien, si ya sucedió, el contrato es nulo. Y después tenemos el tema de la reticencia. Y son esas declaraciones falsas que hace el tomador de seguro, ¿bien? O omisiones de declarar determinados hechos que hubieran hecho que el asegurador no hubiera contratado el seguro, de conocerlos, o lo hubiera contratado en otras condiciones. Bien, son omisiones o declaraciones falsas. Cuando yo, por ejemplo, suscribimos un contrato de seguro de vida, las aseguradoras me hacen firmar una declaración jurada de salud, ¿bien? En la cual yo tengo que declarar si alguna vez tuve alguna intervención quirúrgica, si padecí algún tipo de enfermedad, ¿bien? Si en este momento estoy cursando algún tipo de enfermedad, ¿bien? ¿Por qué? Porque en base a mis antecedentes médicos y a la posibilidad de la ocurrencia del riesgo, es que la aseguradora va a decidir si contrata conmigo, y si contrata conmigo, cuál va a ser el precio que me va a poner por ese contrato de seguro.
yo omito declarar, digamos que tiene una afección cardíaca, ¿bien? Y omito en la declaración jurada de salud decir que tengo una afección cardíaca, ¿bien? Devenido el siniestro, en este caso, el fallecimiento de la persona que declaró falsamente, ¿bien? Esa declaración falsa o esa omisión que hizo la persona, ¿bien?, hace que el contrato sea nulo. ¿Por qué? Porque se hizo, digamos, se entiende que se indujo en error a la aseguradora para contratar o contratar en condiciones más favorables.